todas estas imágenes que estamos viendo corresponden a la ciudad de Madrid. Todo esto cabe en una ciudad como Madrid, de la diversidad, la complejidad, los edificios altos, las aglomeraciones, en definitiva, una gran capital, como en este caso Madrid, que tiene todo lo bueno y todo lo malo de lo que son las grandes ciudades y cómo pensarlas también para el futuro. Bueno, pues todo esto es Madrid. Las fotos son de Francis Chan y las hemos querido utilizar como una especie de prólogo a lo que vamos a hablar a partir de ahora, de toda esta gente que camina por las calles, de todas estas calles, en definitiva de lo que es una gran ciudad como esta y en todas las que podamos vivir o podamos visitar a lo largo de nuestra vida, sobre todo cómo pensarlas. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos los que estáis en este acto que organiza El País en colaboración con la Fundación La Caixa, sobre otras formas de pensar la ciudad, justo en un momento en el que prácticamente todos nos estamos planteando cómo es la ciudad en la que vivimos, ¿no? Después de haber pasado 1 año y medio, casi 2 años de pandemia, donde hemos descubierto barrios, hemos descubierto una vida en la ciudad distinta a la que conocíamos, quizás es el momento de pensar cómo queremos que sea la ciudad del futuro, sobre todo bajo un criterio de cómo hacemos que la desigualdad que existe, también de forma urbanística y en la distribución de la ciudad, la podemos equilibrar, podemos hacer que sea una ciudad más habitable para todos, que los barrios sean más iguales, que en definitiva tengamos posibilidades allá donde vivamos, ¿no? En el centro, en la periferia, en definitiva. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos, en un debate comprimido, pero que va a ser muy suculento porque vamos a abordar todo esto con grandes expertos en la materia. Estamos en la Fundación La Caixa. Si hay un edificio que vosotros no lo podéis ver desde fuera, porque estamos en una de sus salas, que en su momento transformó de alguna forma la ciudad, es este, con un gran jardín vertical, que desde su inauguración ha sido casi como el emblema de la Fundación en Madrid, y que se convirtió en ese momento en el que se inauguró este edificio casi en uno de los pulmones de esta parte de la ciudad de Madrid. Bueno, pues con ellos, que nos acogen aquí, vamos a comenzar. Jesús Arroyo es el director corporativo de Asuntos Públicos de la Fundación La Caixa, así que Jesús, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Una bienvenida muy breve por mi parte. En la Fundación La Caixa tenemos por misión contribuir a construir una sociedad más justa y con más oportunidades para todos, especialmente para quienes más lo necesitan. 2/3 partes de nuestro presupuesto anual, que es de 500 millones de euros, la dedicamos precisamente a los programas sociales, programas que tienen todos ellos como eje vehicular luchar contra la desigualdad. Es por eso que juntamente con El País hemos considerado oportuno organizar un ciclo de conferencias en el que poder reflexionar sobre el futuro de las ciudades, cómo las ciudades y su diseño, su arquitectura, su movilidad, etcétera, etcétera, pueden contribuir en el futuro a reducir estas brechas y estas desigualdades que a tanto nos preocupan en la Fundación La Caixa. Será un ciclo que conste de 2 sesiones, la que hoy celebramos en Madrid, una segunda que celebraremos en Barcelona, en CaixaForum Macaya, el día 15 de febrero. Y por nuestra parte, decir que es un privilegio acoger en CaixaForum un encuentro del nivel del que pensamos que se ha organizado por parte del país. Tendremos representantes de las entidades sociales, tendremos arquitectos, urbanistas, académicos, etcétera, etcétera. Son ellos quienes acumulan todo el saber, con lo cual, por mi parte, bienvenidos y muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño aplauso, ¿no? Has estado muy bien, Jesús. Hay que aplaudirte. Desde luego es uno de los grandes temas que preocupa también al periódico, al País, y el hecho de que organicemos este encuentro con colaboración vuestra es la prueba de que tanto en nuestras publicaciones diarias, en la prensa escrita en papel, como en la digital, como en los formatos de revistas, el urbanismo, la ciudad, el futuro de las ciudades es un tema recurrente. Voy a dar paso a mi querida compañera directora adjunta del periódico, Eugenia Latorriente, para que en nombre del periódico nos dé todos también la bienvenida. Gracias, Carlos. Gracias a todos por acompañarnos en este encuentro del País. Gracias a los que estáis aquí en CaixaForum y también a los que nos estáis siguiendo a través de la web del País. Es un placer para mí daros la bienvenida a estas jornadas en las que, con la colaboración de Fundación La Caixa, tratamos de reflexionar sobre las ciudades y de ofrecer ideas
para intentar luchar contra la desigualdad que hay en ellas. Como bien decía mi compañero Carlos, creo que es un tema que de una forma u otra todos hemos parado a pensar en los últimos meses, ya casi años, de esta pandemia que vivimos, en la que hemos revalorizado nuestros barrios, a nuestros vecinos, y también hemos vivido experiencias realmente insólitas o completamente distintas dentro de la ciudad. Yo particularmente tengo grabadas en mi memoria las imágenes de los paseos con mi hija de 7 años, en esa Castellana que parecíamos haber los peatones robado de alguna manera a los coches durante el confinamiento, y que yo creo que ni ella ni yo habíamos nunca vivido así las calles ni la ciudad, ¿no? Al principio de esta pandemia se creyó erróneamente que la densidad de los centros urbanos estaba relacionada con la transmisión de la enfermedad. Tal como publicó un estudio de ONU Habitat que hemos publicado en el país, del que hemos dado muy buena cuenta en la sección de Planeta Futuro desde que se publicó en mayo, en lo que a pandemias y salud pública se refiere, no es tan importante el tamaño de la ciudad como el grado de desigualdad que exista en cada una de ellas. Es muy significativo por eso que de hecho hay algunas ciudades muy grandes, pero que tienen estructuras o modelos óptimos o sostenibles que han tenido mejor capacidad de respuesta ante lo que hemos vivido. Eso demuestra hasta qué punto tienen impacto las políticas urbanas en la salud pública. Y nos da una idea o una pizca de optimismo, porque significa que resolver los problemas estructurales de las ciudades no solo nos puede ayudar a contener o administrar situaciones de emergencia como la de la COVID, que por desgracia tal vez tengamos que volver a vivir en otras formas, sino que nos permite también buscar soluciones a largo plazo más inclusivas en las que mejoremos las zonas verdes, el acceso a los servicios y podamos con eso hacer las ciudades más habitables y mejores para los que vivimos en ellas. Hay otro estudio que también me parece significativo, este de la revista Nature, que también hemos publicado ampliamente en el periódico, que analiza la gran disparidad que existe en las cifras de mortalidad de las ciudades latinoamericanas. Es un estudio muy exhaustivo y lo que es interesante para mí de esa investigación es que demuestra que no es la ciudad en sí como tal, en oposición, digamos, a lo rural, la que genera unas ciertas condiciones de salud, sino que es el tipo de ciudad del que se trate. Yo creo que con todos estos elementos tenemos que abordar el reto al que nos enfrentamos ahora, en el que a mí me gustaría pensar que todo esto que hemos vivido, que hemos sufrido, lo vamos a utilizar para pensar un nuevo modelo, una nueva manera de vivir en la ciudad. Creo que este cambio tiene que ser un cambio en muchos frentes, espero que sea de lo que hoy hablaremos. Por un lado, un cambio en la sociedad en sí misma, hacia propuestas, hacia valores más empáticos, con una mirada puesta en lo colectivo, y por otro, un cambio puramente de forma y de función de la ciudad que nos lleve, deseamos, a barrios más sostenibles. Espero que de todo ello saquemos muchas ideas, que discutamos, que hablemos en la jornada de hoy y que nos ayude a afrontar este reto tan importante que tenemos por delante. Muchas gracias a todos. Gracias, Eugenia. De todos estos retos y todos estos cambios pendientes de los que hablaba Eugenia, hablaremos a partir de ahora, pero vamos a rebobinar un poco porque ha habido otros cambios o otros retos que se plantearon en el pasado y que están en camino de tener éxito, con lo cual la historia es que si se quiere, se puede. Vamos a viajar a uno de los escenarios más complejos, una ciudad donde existía muchísima desigualdad, donde había violencia, donde la democracia local era prácticamente inexistente, donde los barrios no tenían un desarrollo urbanístico coordinado con nada, donde en definitiva había muchísimo trabajo que hacer. Es Medellín, en Colombia. Bueno, allí un arquitecto, fundamentalmente arquitecto, aunque es otras muchas cosas, tomó las riendas y comenzó a transformar la ciudad. Así que con él vamos a continuar. Es Jorge Pérez Jaramillo, él nos escucha desde allí, nos ve desde allí. Como digo, sobre todo es arquitecto, es urbanista, ha estado trabajando sobre el diseño de Medellín durante muchos años. Y Jorge, cuéntanos, ¿qué has hecho, qué queda por hacer
En definitiva, ¿qué es lo que deberíamos hacer todos nosotros, ¿no? Bueno, gracias. Es un orgullo y un placer estar con ustedes y compartir nuestras experiencias. Lo primero que debo decir es que, bueno, yo soy solo uno de miles de ciudadanos y de personas que hemos trabajado pues, toda nuestra vida prácticamente en este proceso completo. Medellín representa un buen caso de estudio para este encuentro en la medida en que eso de otras formas de pensar la ciudad es de alguna forma lo que hemos intentado y de lo que hemos aprendido. Nosotros representamos la crisis como pretexto, la crisis como contexto. El COVID de alguna forma es una etapa de una historia larga por muchos años de crisis en la que Medellín llegó incluso a vivir una etapa de profunda desolación y aislamiento. Como mencionaste en el saludo, la crisis fue estructural, no fue solo aquello del narcotráfico y del terrorismo de Escobar y su gente, sino que fue una crisis urbana, una crisis democrática, dado que solo hasta el año 88 empezamos a tener elecciones de alcaldes y de gobernadores en nuestro país. Y bueno, vivimos en tiempos muy difíciles hoy también. Nosotros hemos transitado estos últimos 30 años una historia de esfuerzos colectivos por buscar el camino. Y estos tiempos de crisis lo que nos han hecho evidente es que buena parte de nuestros problemas acumulados prevalecen. Y el COVID, la pandemia, nos está haciendo más evidentes o más fuertes. Esa narrativa, por ejemplo, del Paseo de la Castellana desolado, pues nosotros lo vivimos de alguna manera, pero desolada toda la ciudad. Nosotros nos quitaron la vida pública, nos quitaron la ciudad. Además, una ciudad, como también se mencionó, que como producto de la típica urbanización explosiva que vivió América Latina en los años 70 y 80, pues era una ciudad precaria, fracturada, llena de segregación, de comunidades, con una ciudad muy, muy completa, donde el espacio público y la escena pública pues no era ideal. Yo creo que hay una pregunta que vale la pena hacernos hoy en esta conversación y es ¿qué tan clara está la necesidad y la voluntad de cambio de nuestra sociedad contemporánea? Esta profusa urbanización y esta profusa globalización nos está trayendo a la evidencia las grandes diferencias, pero también que vivimos en muchos mundos diferentes, incluso en lo que llamamos la ciudad, aparecen muchas ciudades debido a esa inmensa inequidad que hoy tenemos, esa gran concentración de la riqueza en unos sectores, mientras las inmensas mayorías de población pues cohabitan o coexisten en medio de múltiples contradicciones: pandemia, cambio climático, segregación, violencia, odio creciente en muchos niveles. Son parte de esa noción que nos trae a cuento que hoy tenemos democracia con dificultades. Las ciudades son territorios de oportunidad. La creación, la socialización que hace la humanidad en el territorio urbano es profundamente creativa, es profundamente innovadora, es profundamente generadora de diversas riquezas, y de lo que se trata en esta conversación creo que es de eso. Nuestro aprendizaje habla de que la ciudad debe ser el resultado de acuerdos tácitos, acuerdos conscientes, pero acuerdos que nos permitan redefinir colectivamente prioridades. Yo creo que esas preguntas aplazadas que la pandemia ha puesto frente a muchos de nosotros nos llama a revisar las prioridades, porque buena parte de la solución del mundo con nuestros problemas actuales está en las ciudades. Medellín, como ya he dicho, vivió una crisis profunda y la crisis se convirtió no solo en nuestra oportunidad, sino que ha sido nuestro contexto. Problemas estructurales que han demandado muchísimos esfuerzos y que nosotros lo que hemos hecho, digamos, como otra forma de pensar la ciudad ha sido partir del diálogo social, de realizar, digamos, un proceso de autodiagnóstico colectivo, dándole la voz a la sociedad a través de un inmenso esfuerzo por oír, reconocer a las comunidades, darles la voz, hacer diagnósticos sinceros. A veces, como decía en estos días en una conversación un experto sociólogo de Medellín, sacando los dolores a flote y mostrándonos
tantas precariedades y problemas acumulados que nos llevaron a ser una sociedad prácticamente inviable. Si nosotros pudimos ir solucionando y avanzando en la solución de esa crisis tan profunda, yo creo que hoy tenemos todos la oportunidad de avanzar y de encontrar muchas soluciones a todo lo que estamos viviendo. El rol que tuvo la sociedad en su conjunto, particularmente los medios de comunicación, dándole voz a la sociedad y a sus problemas, la academia pensando y, digamos, volcándose a pensar en los problemas de la ciudad y de la sociedad, no solo los urbanistas, las ingenierías, los arquitectos, sino el mundo de la comunicación pública, los periodistas, los sociólogos, los abogados, el mundo en general de la academia se convirtió en un tanque de pensamiento colectivo brillante y fundamental. Y ese camino nos llevó a profundizar corresponsabilidades, a entender que la solidaridad que hoy se requiere también a nivel global es fundamental. Hay un asunto que yo estaba pensando cuando me invitaron a esta conversación, y es que el virus no pide pasaporte, las vacunas sí. Esa muestra de inequidad y de incapacidad global de entender que el virus hay que atacarlo con solidaridad global nos puede llevar a otros niveles de solidaridad en el mundo hacia el corto plazo que hoy son esenciales. Los retos tienen muchas escalas, tienen escalas diversas, y eso es lo que la pandemia nos está mostrando. Hay un alcance global de los conflictos, hay un alcance global de los problemas que hoy tenemos en el mundo. Esa escala local ya no es suficiente ni para el cambio climático, ni para los retos de inequidad, ni para la propia pandemia. Mejores ciudades, sin duda, harán un mundo mejor. Es probable que si somos capaces de reinventar esto que llamamos las ciudades, tengamos un mundo más saludable, más sostenible, por supuesto, pero también más justo y más seguro. La experiencia nuestra es esa, es que abordar integralmente en su complejidad, implicando a todos los actores de la sociedad, nos ha permitido realmente no ser una ciudad con todo resuelto, porque sin duda los problemas que enfrentamos van a tomarnos muchos más años hacia adelante para resolverlos plenamente, pero los indicadores de cambio de Medellín, de lo que vivimos en los 90 a lo que vivimos hoy, son radicalmente diferentes. Necesitamos un diálogo amplio de saberes, y me parece que reconciliar la ciudad con la naturaleza es posible y es necesario. Nosotros en Medellín, como también Madrid lo ha hecho, empezamos el camino de reconciliar, por ejemplo, la ciudad con el sistema natural y particularmente con el río. Y eso es un esfuerzo que algunos juzgan suntuario o menor, pero reentender el sistema urbano con el sistema natural, hacer que vuelvan a ser coherentes y consecuentes el uno y el otro es esencial, y es parte de esa posibilidad de cambiar el territorio de las ciudades como territorios para la vida, territorios en los cuales las prioridades cambien y nos podamos llegar a fomentar la ciudad como un escenario público, colectivo, en el que todos quepamos. Hoy enfrentamos una realidad, y es que hay mayor esperanza de vida, con lo cual eso que llamamos vida pública es cada vez más trascendental. Hay más personas que tienen tiempos disponibles de ocio, y su principal atributo es la ciudad, de modo que entender que la prosperidad, que la accesibilidad, que la inclusión con los medios de transporte, con los equipamientos, con los sistemas urbanos, es tan importante como todos los atributos funcionales y productivos de la ciudad, es vital. Quiero terminar con unas últimas reflexiones planteando que yo pienso que estos tiempos también nos están planteando unos interrogantes muy complejos frente a los liderazgos renovados y renovadores que las ciudades requieren. Probablemente este es un tiempo en que tenemos que resignificar el valor y el papel del cargo público que llamamos alcalde o alcaldesa. Hoy necesitamos unos líderes que sean capaces de reconciliar todas las dimensiones muy complejas, muy diversas que plantean las ciudades con los acuerdos políticos del mejor nivel posible a nivel global. Nosotros tenemos que lograr que, más allá de coyunturas y procesos electorales, la ciudad sea entendida como el mayor proyecto político, el más complejo y trascendental probablemente
de las comunidades. Profundizar democracia, profundizar participación y profundizar instrumentos de planeación, no solo planeación física, no solo planeación técnica en términos de infraestructuras y otros asuntos, sino planeación social con profundísima participación colectiva y para generar acuerdos de largo plazo que nos permitan avanzar es vital. De modo que, pues, fantástico que estemos conversando hoy sobre este asunto y que esa idea de otras formas de pensar la ciudad nos pueda llevar con experiencias como las que nosotros vivimos, tan trágicas y tan difíciles, a pensar que es posible y a soñar que es posible. De modo que espero que esta conversación contribuya a enriquecer esas reflexiones. Muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias por estar en Madrid, aunque estés tan lejos. Vemos que allí hace también buen tiempo y además todavía es de día, aquí ya tenemos la noche cerrada, así que seguro que algunas de las reflexiones o todas las reflexiones que has hecho se incorporan al debate con el que vamos a continuar esta jornada. Si hay un espacio en el país donde se abordan las desigualdades, la manera de afrontarlas, las iniciativas que hay en definitiva para evitar que eso suceda y comparar qué sucede en distintas partes del mundo, es Planeta Futuro. Su directora es Lola Huete Machado y con ella, que va a ser la que va a moderar ahora la siguiente mesa, van a conversar las personas que voy a citar solamente, porque probablemente Lola os va a presentar mucho mejor que yo. Fernando Casado, que es el director de CAT y promotor de Hacia la Ciudad Humana. Fernando, si queréis ir subiendo. José María Vera, que es director ejecutivo de UNICEF España. Y dos arquitectas, Inés Sánchez de Madariaga, que es además directora de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid, y Isabel González García, que es doctora del Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio de la Escuela también de Arquitectura de Madrid. Gracias a los cuatro, gracias Lola, así que adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por vernos y por escuchar. Muchas gracias a Jorge. Ha sido realmente interesante toda la exposición que ha hecho de los grandísimos cambios que ha habido en Medellín y cómo una ciudad partiendo de una situación tan complicada y tan violenta ha sido capaz de convertirse en un modelo mundial. Nosotros hemos tenido ocasión de trabajar varias veces con ellos, con Jorge incluido, y sabemos muy bien cómo ha cambiado. Y como él ha dicho, hay muchos retos pendientes porque construir una ciudad siempre es algo en proceso y de esto hablaremos en esta mesa redonda. Quiero presentar brevemente, tengo unas grandísimas biografías, todos ocupan medio folio, pero obviamente lo voy a reducir lo más posible. Empezamos por allá, por Fernando Casado, que es el fundador y director de Global CAT, que es una productora, que incluye una productora audiovisual que se llama CAT Producciones. Tiene un conocimiento exhaustivo de lo que son las ciudades porque ha participado en varios proyectos que tienen que ver, más de 100 proyectos en concreto de cooperación internacional con distintas organizaciones internacionales, publicando informes estratégicos sobre la manera en la que se puede innovar para intentar coordinar la forma de vivir con todos los retos que tenemos ahora, cambio climático, desigualdad, etcétera, etcétera. Es doctor por la Universidad Central de Barcelona de Ciencias Económicas y Sociales y de vez en cuando también colabora con nosotros en Planeta Futuros en temas relacionados con la ciudad y en concreto con el blog de Seres Urbanos. José María Vera, que está a su lado, es químico industrial de formación y voluntario en América Latina, en muchísimos países del mundo. Ha trabajado como ingeniero de proyectos en distintas situaciones. Llegó a ser, hasta hace no mucho, director general de Oxfam Intermón y hace creo que unos 15 días se ha convertido en el director de UNICEF España. Entonces nos va a aportar la visión desde la infancia, desde los niños, esos que viven la ciudad y, como decía Eugenia antes, son el futuro y además son los que primero sienten el lugar donde habitan. Inés Sánchez de Madariaga tiene también un currículo extensísimo, pero yo lo voy a resumir diciendo que es directora de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid, presidenta del Grupo Asesor de Género de la directora ejecutiva de ONU Habitat y ha dirigido medio centenar de proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea,
tu lista es enorme, así que se puede leer después. También ha sido directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia en la Secretaría de Estado, asesora de la ministra de Vivienda, asesora de la ministra de Ciencia e Información, etcétera, etcétera. Isabel González, que está aquí a mi lado, es doctora del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica, y ella pues, nos va a contar un poco también cómo se planea, cómo se aterriza todas las ideas que hay desde el punto de vista del planeamiento de las ciudades. Obviamente las primeras preguntas para cada uno de vosotros van a ser breves y luego ya si queréis entramos en materia. Para Fernando Casado, él es director del CAC y promotor de una iniciativa que se llama Hacia la Ciudad Humana. Y entonces, Fernando, ¿qué es una ciudad humana para ti? Es obvio la pregunta. Pues muchas gracias, Lola, y antes de empezar agradecer enormemente al país y a la Caixa y a la Fundación por utilizar estos espacios en edificios tan emblemáticos, como comentaba Carlos, para pensar sobre la ciudad, porque creo que es muy necesario y muy pertinente, sobre todo después de lo que hemos vivido todos juntos, como ha comentado Eugenia, en un momento tan crucial que va a cambiar de manera absoluta cómo se construyen y se conviven en las ciudades. Y la respuesta rápida a qué es una ciudad humana, hago respuesta rápida y una anécdota. La respuesta rápida es pues, una ciudad que responde a las necesidades de su ciudadanía, obvio, pero nosotros cuando creamos esta iniciativa hacia la ciudad humana, que fue en 2014, la gente, de manera un poco irónica, muchos de ellos nos decían, ¿y por qué ciudad humana? Si todas las ciudades las forman los humanos, ¿qué es una ciudad no humana, no? Y precisamente, tristemente diría yo, se ha tenido que adoptar este término de ciudad humana que cada vez ha ganado más peso y ahora se utiliza muchísimo porque las ciudades se construían de manera deshumanizada. Se han construido demasiadas ciudades pensando en coches, pensando en intereses que no responden a su ciudadanía. Y uno de los pioneros que empezó a devolver el espacio urbano, el espacio público, la piel de la ciudad, como comentan algunos urbanistas, a la gente, fue Jan Gehl, ¿no? con su concepto de ciudades para la gente, que luego fue acuñado para muchos urbanistas en cómo pensar una ciudad que responda precisamente a eso, a la ciudadanía y sobre todo a la ciudadanía que está expuesta en unas condiciones de mayor vulnerabilidad. Hemos visto en la pandemia que se ha acentuado muchísimo la desigualdad. Esta frase del escritor guatemalteco que decía, cuando despertó el dinosaurio también seguía allí, ¿no? Pues aplicado a la pandemia, cuando despertamos de la pandemia la desigualdad estaba ahí y no solo estaba ahí, sino que se había hecho más grande y había variado en muchas formas, ¿no? Por lo tanto, ciudades humanas, y respondiendo y concluyendo, son ciudades que responden a la gente y que observen y traten la ciudad pensando en esa gente con un énfasis en la gente más vulnerable que hasta ahora la ciudad les ha dado la espalda. Sí, de eso José María Vera puede respondernos, porque si hay alguien o un grupo, hay varios grupos que son especialmente vulnerables en las ciudades. Uno obviamente son los niños. Entonces, como director de UNICEF, imagino, tú antes también estabas en Oxfam, trabajabais con otros grupos, mujeres, personas mayores. Estos nichos de población, ¿cómo se han visto afectados por la pandemia desde tu punto de vista en relación con los territorios donde habitan? Pues nada, gracias Lola y gracias también por este espacio a la Fundación, la Caixa y al país que sois capaces de crear estos espacios para hablar sobre los temas importantes, ¿no? que es algo clave y máxime en estos tiempos. Y un poco yendo hacia lo que planteabas. De una forma genérica, lo que se ha demostrado casi siempre, si no se toman medidas expresas, es que las crisis acentúan la desigualdad. No solamente es que el dinosaurio seguía estando allí, sino que se había vuelto mucho más grande y mucho más voraz. Y esto quien lo sufre son finalmente esos grupos vulnerables. Y de una forma especial, si me quiero centrar en la infancia que tiene en la ciudad su espacio primero y que ya partía de una base de ciudades que no se han pensado para las niñas, para los niños, que están más pensadas para adultos que compran, que van a trabajar, que usan el coche, pero que no están pensadas para esos espacios saludables, donde pueden realizar ejercicio físico, donde pueden acceder con facilidad, que son espacios seguros. Si esto es clave para cualquier niño, para cualquier niña, lo es especial para aquellos que ya viven en una situación de vulnerabilidad mayor y que se han visto afectados. Quien vive
ese niño, esa niña que vive en una vivienda precaria, que está en una zona algo más insegura, que en el momento en el que puede empezar a salir tras el confinamiento, no tiene una zona segura, una zona jardinada, una zona donde puede ejercitar su parte física. Si cuando se recupera vuelve a haber una contaminación que le está acentuando enfermedades, estamos diseñándolo de una forma que, uno, no tiene en cuenta ese interés superior de los menores para cuando se realiza cualquier intervención, y dos, no tiene especialmente en cuenta aquellos que tienen una vulnerabilidad mayor, que precisamente se produce más en las ciudades. Los datos, y con esto acabo, sobre pobreza infantil son mucho más agudos en zonas de alta densidad que en las zonas rurales, aquí en España, y va siéndolo cada vez más en otros países donde sabemos que hay una pobreza rural fuerte, pero donde esa desigualdad que tiene una incidencia en la pobreza extrema se está dando en las áreas de una densidad mayor. Inés, se comenta mucho y desde ONU Habitat se repite constantemente: el futuro de la humanidad es el futuro de las ciudades. No en vano se espera que en 2050 pues, más del 80% de la población esté viviendo en grandes ciudades, y ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí sentados, se están produciendo grandísimos movimientos de población, de desplazamientos de zonas rurales, especialmente en continentes como África, de zonas rurales a ciudades, donde lo que se encuentra generalmente alguien que llega es la nada más absoluta, sin servicios ni nada. Jaramillo ha hablado también del urbanismo desaforado. Todo esto origina desigualdad también de género, no solamente económica, sino que las mujeres en esta situación, ¿cómo lo viven? Es decir, ¿cuál es el papel de la mujer en todo este movimiento a las grandes ciudades? Yo me sumo a los agradecimientos a la Caixa, al país, y enhorabuena por esta iniciativa. Es cierto que las mujeres, en primer lugar, es importante entender que las mujeres no somos un grupo, somos la mitad de la población. Y cuando hablamos de género, por tanto, no hablamos de un grupo desfavorecido, sino de la realidad de la mitad de la población y de las relaciones de género, que es un concepto que estructura en las relaciones sociales y, por tanto, la ciudad de manera profunda, ¿no? ¿Qué implica para la ciudad y para el urbanismo una mirada desde la experiencia vital femenina, que está muy vinculada también con la experiencia de los niños y de los mayores, y desde la perspectiva de género? Pues en primer lugar implica mirar a lo que llamamos las tareas de cuidado, que se refieren a todo aquello que hay que hacer en el día a día para cuidar de las personas que no pueden ser autónomas, por ejemplo, en sus desplazamientos en la ciudad, como son los menores, los mayores, las personas con problemas de discapacidad o de enfermedad. También todas las tareas que tienen que ver con el mantenimiento de una casa. Y todo eso son tareas que se realizan en distintas partes de la ciudad, y hay que poder llegar a ellas en los tiempos, en los momentos, en las franjas horarias, con las periodicidades diarias o semanales o mensuales, y también con mucha extemporaneidad, porque no son tareas que tengan la misma regularidad muchas de ellas que un trabajo de oficina de 9 a 5, ¿no? Entonces, mirar a esas tareas de cuidado y cuáles son sus implicaciones en la ciudad, que implican sobre la localización de viviendas, empleos, servicios, equipamientos, espacios libres y las infraestructuras de transporte. Y después, cómo a través de los instrumentos de planeamiento, porque el planeamiento es una disciplina técnica institucionalizada que se gestiona desde las administraciones públicas y a través de los profesionales y con las inversiones que están aquí también los bancos, etcétera, ¿no? Es decir, se moviliza una gran cantidad de actores y de recursos que a través del planeamiento se puede hacer para que esas condiciones en las que se realizan esas tareas de cuidado, que mayoritariamente y estadísticamente hacen las mujeres, con una brecha de género que no se está reduciendo significativamente, y no solo no se está reduciendo, sino que con la pandemia se ha ensanchado bastante. Y además la pandemia esto lo ha puesto muy de manifiesto, ¿no? Hemos visto lo que significa trabajar, comer todas las veces al día sin que haya restaurantes, cantinas, ni bares en la esquina, ni bares del trabajo, hacer comidas todos los días, fines de semana, al tiempo que se trabaja y se cuida a los niños y los niños estudian en las casas. O sea, la ciudad, con todas las tareas de cuidado y de empleo reducidas al espacio doméstico, en unas casas que no estaban preparadas para ello. Bueno, pues este tema de género y las tareas de cuidado es el punto número 1.
El punto número 2 tiene que ver con la seguridad, y aquí el caso de Medellín es un caso en punta clarísimamente, una ciudad con una violencia mayor que la media en América Latina, que ya ha sido, vamos, ahora ya no es tanto. Recuerdo cuando visité la Comuna 13 por el terrorismo y la guerra. Y el tema de la seguridad y la percepción subjetiva de seguridad en el espacio público y en el transporte, que hace que las mujeres dejemos de ir a sitios cuando percibimos que no nos sentimos seguras, y es percepción subjetiva. Volveremos sobre ello. Ahora, Isabel, ¿y todo esto cómo se hace? Es decir, ¿cómo se planea? Si hay que plantearse otras formas de pensar la ciudad, ¿en qué punto estamos? ¿Tiene solución lo que hemos hecho hasta ahora o estamos perdidos? Claro, es que yo creo que todo está vinculado, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de planeamiento y cómo se planifica, cómo planificamos los técnicos, lo que tenemos que tener en cuenta es que es la materialización física de un proyecto de ciudad, y es un proyecto político, ¿no? Y hay y claro, en el fondo, el planeamiento, los diferentes instrumentos no dejan de ser instrumentos. Lo importante es, digamos, el marco del que se parte. Y el marco del que se parte o se ha construido este modelo, pues era un marco en el que había, o pensábamos que teníamos a nuestra disposición un montón de recursos. Además, era donde las ciudades se han convertido, decimos, el 80% de la población va a vivir en ciudades, perdón, el 80% va a vivir en espacios urbanizados, que no es lo mismo que ciudad, ¿no? Porque yo creo que eso hay que tenerlo como muy claro, ¿no? Entonces, lo que se han convertido estos espacios, aparte de insostenibles, es en espacios muy desiguales, y yo enlazo un poco con el discurso que habéis cada uno de los ponentes, porque, es decir, no se han pensado en los ciudadanos, en los niños, en todos y en todas, sino que está pensado, sobre todo en los últimos tiempos, en que son objetos de inversión, espacios, no para la vida, sino espacio pues, para la competición en un mundo global donde la ciudad también participa de todo esto. Entonces, ¿cómo nos lo planteamos? Pues reconvirtiendo y repensándolo desde el principio, yo creo, ¿no? Entonces, hay que poner, digamos, lo primero que hay que pensar es cuál es ese modelo que queremos. Yo no soy tan optimista con esto, sí que creo que la pandemia, y no solo la pandemia, sino la situación actual, marca como una transformación, pero es una transformación que lo que no tengo muy claro es si es para mejor o todavía para incidir en el modelo. ¿Crees que es una oportunidad? Es una oportunidad, eso es indudable, ¿no? O sea, yo creo que hay que intentar construir un imaginario en positivo tenemos que dar una solución a esto, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que lo que parece, y eso empíricamente lo podemos ver, es como que las soluciones que van encaminadas a reducir la desigualdad favorecen a los colectivos más desfavorecidos, pero también a todas y a todas, a las mujeres, a los hombres, a los niños, ¿no? Convergen. Encima parece que son más sostenibles. Entonces tendremos que pensar en los cuidados, en la ciudad de la proximidad, recomponer realmente estas áreas urbanas se conviertan en ciudades, ¿no? Y yo creo que ahí es muy importante el papel que tenemos los técnicos con los ciudadanos y y no quiero olvidar, con los gestores públicos, porque otro proceso que ha habido en las últimas décadas es un detraimiento, digamos, del papel que tiene la administración. Y ahí yo creo que en todo el tema de la política y de reconvertir el modelo, el papel de lo público para reconstruir lo común con la ciudadanía es fundamental, ¿no? O sea, no se tiene que convertir solo el gestor público en una especie de intermediario entre el consumidor digamos el mercado, sino que tiene que tomar un papel activo en intervenir, porque si no, manifiestamente la desigualdad va a incrementar, ¿no? El mercado tiende a producir riqueza, pero no es su papel, o no sabe, o no quiere redistribuir, y es una cosa que no es políticamente correcta, pero estamos en un tema de redistribución de lo que tenemos, los recursos y el acceso a ellos, ¿no? Pongamos que hablo de Madrid, ya que estamos aquí, ya llegaremos a Barcelona. Pero por poner en contexto las dos ciudades, ¿hay un modelo en España? ¿Hay un modelo a seguir? Y aquí ya podéis intervenir, digamos, y contestaros entre vosotros. ¿Tenemos un modelo? Porque constantemente se teoriza con las ciudades inteligentes, Jaramillo también ha citado distintos modelos de ciudad y incluso las ha definido como ciudad que ha sido robada, ciudad explosiva, ciudades conflicto. Hay todo tipo de narrativas, desde lo negativo hasta lo positivo, pero por ser optimistas, ir adelante y buscar esa otra forma de pensar una ciudad, ¿tenemos algún modelo del que tirar?
Yo sí, hablando de modelos, para mí, con mucha humildad lo digo, por estar siendo acogido aquí, ¿no? Yo creo que un modelo no sería Madrid en este momento, ¿no? Creo que, sobre todo hablando de desigualdad, es la comunidad, creo, más rica de España, con un per cápita de unos 35.000 euros anuales, que es como el 36% superior a la media española, y sin embargo la comunidad con los servicios públicos más bajos de cobertura de toda España, tiene el tema de escolarización segregada más alto de toda España, y creo que ha priorizado una serie de libertades por encima de lo que es el interés común de la gente, ¿no? Dicho esto, creo que tiene un potencial enorme de reconversión, y lo interesante que comentaba también la compañera, que yo creo que esta pandemia ha puesto en evidencia, es que esta dicotomía que existía entre lo público y lo privado, que parecía que presentaban modelos alternativos, para mí se ha vuelto obsoleta, ¿no? Yo creo que es obvio que cuando viene el tsunami, cuando viene la pandemia, lo público es súper necesario, y aquellas ciudades que han sido modelos de cómo han gestionado la pandemia han demostrado tener una convergencia muy cohesionada entre la intervención pública fortalecida, no minimizada como en algunos casos se intenta promover, que las instituciones públicas tengan poco poder y se vayan a un Estado pequeño, sino un Estado que pueda intervenir sobre todo a las comunidades más vulnerables, con un sector privado también cohesionado, generando oportunidades y participando de manera activa. Y sobre todo, como también han comentado, y Jaramillo ha puesto en evidencia, todos los modelos que han funcionado bien en la gestión de la pandemia han sido modelos que se han apoyado en la cohesión de los barrios y de la ciudadanía para participar de manera más activa. Esto que en muchos sectores, en el de la cooperación con el compañero Cheva que venimos, se habla mucho, pero se pone poco en práctica. Y yo creo que esta pandemia sí que lo ha puesto en práctica de una manera muy de abajo arriba, y estos barrios que han respondido con esa resiliencia han demostrado dar respuesta, ¿no? Yo creo que aquí, y lo digo otra vez de manera humilde, ha faltado un poco esa cohesión de todos los sectores juntos para dar una respuesta determinante, ¿no? Yo, un poco enlazando con esto, es que no tenemos que olvidar que es una construcción social colectiva la ciudad. Y llevamos también como un proceso como de construcción de lo colectivo, ¿no? Entonces, un poco enlazando con lo que tú decías al principio, se trata de pensar en un modelo que cubra las necesidades de todas y de todos, y no en un modelo aspiracional, porque el modelo aspiracional es infinito, ¿no? Que es un poco el modelo en el que está, ¿no? En un modelo de deseos. Entonces, si nos ajustamos a el acceso y la oportunidad para todos, y por ejemplo, en vez de apostar por... además, muchas veces las aproximaciones son como sectoriales. Atacamos la movilidad, atacamos la vivienda. La visión tiene que ser que no se puede atacar o intervenir en la movilidad sin transformar el modelo, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues en vez de reducir la movilidad, apostemos por la accesibilidad, por reconstruir desde los barrios, por reconstruir las funciones de lo más próximo, ¿no? De los cuidados. Y yo creo que de esa manera, seguramente, no encontraremos la solución, porque no hay una solución única, pero nos acercaremos a opciones y posibilidades seguramente más eficientes. Jaramillo ha sido además muy conciso al mostrar cómo lo han conseguido ellos. Inés, no sé si ha hablado incluso sacar los dolores, que esto es como muy gráfico, sacar los dolores que tiene una ciudad, utilizar la solidaridad de los barrios, usar lo global y lo local y ponerlo en el mismo nivel. Bueno, lo hemos escuchado, ¿no? Es una experiencia muy interesante, una ciudad muy dura, ¿no? Yo he estado en una de estos, la Comuna 13, que es uno de los barrios donde el taxista que me llevó de vuelta me dijo, aquí donde te he recogido había un muerto todos los días, hace pocos años durante la guerra, ¿no? Y el tipo de actuación que han hecho con la gente, ¿no? Con la gente, muy en los barrios, muy con la ciudadanía, y después con un aspecto que es muy importante también, que es el estético. Cómo han usado, por ejemplo, los colores y con simples pinturas, este barrio de la Comuna 13, con muy poca, porque son chabolas prácticamente, poco más, mucha autoconstrucción, no son viviendas con condiciones mínimas en una ladera de una... Y simplemente con el tema estético, que a mí me parece que es un aspecto muy importante de la ciudad, la belleza, ¿no? Y que contribuye mucho a dar esa
particularmente en los barrios desfavorecidos, donde si tomamos esta visión global, por ejemplo en África, el 60% de las personas que viven en ciudades viven en barracas. Esto es una cosa que da una dignidad, ¿no? Que da un sentido de valor más allá de lo material, que también es, lo material es indispensable, las condiciones mínimas de habitabilidad, de servicios, etcétera, pero este añadido de lo estético es también muy importante. Yo coincido plenamente con lo que se ha dicho, que es indispensable una acción pública fuerte, que vaya más allá de simple mediador entre intereses privados que puedan estar en conflicto, y que esa acción pública, yo soy muy optimista con respecto a los efectos que crisis como la que estamos viviendo pueden traer como catalizadores de cambios importantes. Y la historia del urbanismo está jalonada de momentos claves de cambio en el entendimiento de la disciplina y la profesión, que han ido vinculados a pandemias. La pandemia de cólera, la epidemia de cólera de Londres en el 19, que es el origen de la separación de aguas, porque se descubrió que el cólera, gracias a un médico que lo mapeó, cuál era el elemento de transmisión del cólera. La gripe del 18, que generó las nuevas tipologías de escuelas modernas con grandes ventanales, porque al revés que en esta pandemia, en el 18 a los niños no los mantenían en casa, los mandaban al colegio porque era más seguro el colegio que las casas, se contagiaban menos en el colegio que en las casas. Entonces las pandemias son momentos, los momentos de crisis en general, ¿no? Y yo creo que vamos a ver de esto, todavía está muy embrionario y todavía no se sabe muy bien, pero por ejemplo, parte del teletrabajo se quedará, y esto tendrá un impacto muy importante en el transporte. Y esto sumado a lo que ya venía de antes, de reducción de la movilidad motorizada, que ya venía de antes, yo creo que vamos a ver cambios muy importantes en la movilidad urbana en un plazo relativamente corto, por ejemplo. José María, tú eres experto en gobernanza y también Jaramillo lo ha citado, es decir, tener liderazgos capaces, él ha citado además de reconstruir todas las dimensiones implicadas en un entorno social, que lo podemos en este caso llamar ciudad. Entonces, realmente, como Isabel decía, muchas veces todo se plantea de forma separada y sectorial, pero no habría que tener claro que la ciudad es el origen de todo y el futuro de todos. Claramente sí. Dentro de que no hay una responsabilidad única en la administración municipal, si vamos a, que es muy fuerte y es muy significativa, pero hace falta esa mayor articulación con otras administraciones, con la comunidad autónoma o con el gobierno central y con los diferentes actores, ¿no? Un poco haciéndome eco de alguna intervención, lo que estabas diciendo sobre empleo y el vínculo del empleo precario con la economía cuidados y ese círculo vicioso que finalmente acaba teniendo un impacto muy significativo sobre la infancia, porque es quien acaba pagando en esas condiciones precarias, o el de la vivienda, es el doble de familias con hijos, que las que no lo tienen, está sometido a una sobrecarga financiera en el aspecto vivienda, sobre el 40% de su ingreso que está dedicado a habitabilidad, a que puedan vivir. Esto requiere intervenciones muy determinadas, no solamente de una única administración. Hace falta ese liderazgo consciente de la desigualdad y con la voluntad expresa a partir de datos, evidencias que hay de casi todo tipo, y desde luego sobre el sector infancia, con una voluntad de una intervención clara, pero con una capacidad para escuchar muy significativa. Cuando hablábamos sobre infancia, y estabas preguntando, Lola, en el inicio, ¿hay algún modelo? Yo no sé, no conozco aún el sector infancia con esa profundidad con la que espero conocerlo dentro de unos cuantos meses, como para saber si hay algún modelo que ya haya sido exitoso en este tiempo. Lo que sí sé es que hace falta escuchar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y que hay formas. Recientemente empezó el Consejo de Participación de Niñas, Niños en ese nivel estatal. Lo hay en algunas ciudades, pero hay que darle ese liderazgo, tiene que ser un liderazgo escuchador. La ciudad va a ser mejor si es mejor para la infancia. ¿Qué es lo que la infancia quiere? ¿Qué es lo que espera? ¿Por qué? ¿Y de qué forma? Ese protagonismo hay que devolverlo a la ciudadanía.
de una forma genérica y de una forma especial a la infancia vía entidades, vía espacios que ya se están creando, pero que a veces, pues ya sabemos que los consejos, y esto pasa mucho en el ámbito gobierno, en ese governance se crean para que estén, pero no se hace una escucha activa, que lo que supone es tomar en implementar aquello que se está diciendo. Es curioso que, por ejemplo, se habla mucho de la violencia que hay en Internet, online, etcétera, sobre, por ejemplo, las niñas adolescentes o los adolescentes en general. Pero muy pocas veces se trata la dureza del urbanismo para los chavales, por ejemplo, lo que implica los sitios a donde no puedes ir, por donde no te puedes mover, que son especialmente agresivos. Es decir, el urbanismo no está incorporado en ese discurso. Es baja iluminación, es zonas inseguras, es que no hay suficiente espacio saludable, seguro, para que puedan crecer, es esa agresividad que al final acabamos sufriéndola todas y todos, pero que de una forma especial sí lo está sufriendo la infancia, lo más probable es que acabe repercutiendo en el resto, ¿no? Y esto requiere de una mirada doble, de una mirada universal. Claramente hace falta pensar en toda la ciudadanía, pero luego hace falta la focalización en aquellos lugares de una vulnerabilidad mayor. Y si pensamos aquí en Madrid, creo que somos conscientes todos de que hay algunos espacios, y es la propia Cañada Real, pero hay otros donde esa vulnerabilidad se siente de una forma especial y donde hacen falta intervenciones de medio y de largo plazo fuertes de las diferentes administraciones públicas y de los actores, pero hacen falta también soluciones urgentes. ¿Se van dando pasos? Sí, hay la determinación de actuar ante vulnerabilidades de ese calibre, pues quizá no con la intensidad con la que se debería. Ese liderazgo es el que hace falta. Inés ha querido poner un ejemplo antes. Yo quería poner un ejemplo. Hay una fundación holandesa que si no la conoces te la recomiendo muchísimo. Se llama la Fundación Van der Leen. Trabajan con la infancia en programas de ciudades desde hace ya muchos años y tienen un programa en concreto que se llama Urban 95. Urban 95 centímetros, que es la altura de un niño. Entonces es la ciudad desde los ojos de un niño, 95, Urban 95. Tienen proyectos en todo el mundo, cosas muy interesantes. Yo estuve en una asamblea que hicieron en Los Ángeles hace 3 años, que me invitaron para que les hablara de movilidad y género, y estuve escuchando todas las experiencias que tienen, y en todo tipo de países, ¿no? Te puede interesar mucho, sí. Y engarzando con el tema que decías de las administraciones, ¿no? Yo creo que una cosa importante es que debemos hablar de gobierno del territorio. Existe esa palabra gobernanza, ¿no? Que es como una versión light de gobierno, gobernanza que incluye a todo tipo de actores y que efectivamente es necesario porque hace falta institucionalizar de alguna manera los procesos de consulta y de participación de los distintos agentes que intervienen del tercer sector, del sector privado y desde la ciudadanía. Pero necesitamos gobierno del territorio, y gobierno del territorio es la administración pública a todos sus niveles y en todos sus ámbitos competenciales, ¿no? Y efectivamente hace falta que ese gobierno del territorio sirva para localizar, que es una de las maneras de entender la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, como la localización y el acelerador de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La localización en el territorio y acelerador porque es en el entorno construido, es la manera en que lo construido, que es el capital fijo de las sociedades, que es pues lo que arrastra tantísimos otros sectores, incide en el desarrollo sostenible. ¿Ibas a añadir algo? No, iba a añadir a lo que estabas comentando con el espacio público y los niños. Me vino a la cabeza con el tema de la pandemia y últimamente la estigmatización de los adolescentes, ¿no? Por el uso del botellón. Y yo decía, ¿pero qué alternativas tienen? Si se ha convertido con que el espacio público de nuestras ciudades se ha convertido en un espacio privado, privatizado. Fijaros que incluso ahora hay un tema bastante complicado de conflicto entre vecinos por el tema de los usos de las terrazas y la vida. Pues yo pienso muchas veces en los adolescentes, yo tengo hijos adolescentes, ¿no? ¿Qué alternativas de ocio
gratuito, barato, si no tienen, pues claro, terminan en el botellón, ¿no? Pero hay un tema ahí también en el uso de ese espacio, la necesidad que tienen de espacios donde ellos puedan estar, disfrutar, convivir, y que no sea, efectivamente, ¿no? Incluso una alumna me decía, pero ¿de qué hablas cuando dices que un espacio libre de consumo? No existe, o sea, no entraba como en su, ¿no? entre los jóvenes, porque si no existe un lugar donde estar, donde puedan desarrollar también su vida de una manera gratuita, sin consumir, pues también hay un serio problema, ¿no? Y entonces ocupan los espacios a lo mejor multitudinariamente, ¿no? Pero ¿qué alternativas les damos en la ciudad? Pues eso yo creo que también forma parte, ¿no? Hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Otro aspecto que hay que pensar quizá es cómo acogen las ciudades, porque estamos viviendo también Madrid, gente que llega, no solo Madrid, Europa, otros países, gente que llega de otros lados y que tiende a ir a ciudades grandes más que a lugares más pequeños o más rurales. ¿Cómo se hace, cómo se organiza la acogida de todos estos grupos que además suelen ser vulnerables, que buscan identidad, que no tienen espacios propios? Inés, tú misma. Bueno, esto desde ONU Habitat, ¿cómo se hace? Esto hay que pensar de dónde estamos hablando, ¿no? Porque no es lo mismo la inmigración masiva y el crecimiento exponencial de las ciudades, por ejemplo, africanas, que están creciendo de una manera absolutamente que en Europa no existe, ¿no? Y que llegan a las ciudades, y en las ciudades, como tú decías muy bien antes, no hay nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues en barracones, ¿no? Y bueno, todo el tema de lo que llaman en ONU Habitat slum upgrading, es el programa más importante de ONU Habitat, es precisamente el que aborda el tema de lo que aquí llamábamos chabolas, ¿no? Que se llaman slums. En países europeos, digamos, ¿no? O nuestro entorno. Bueno, todos tienen en común acogida. ¿Cómo acoge una ciudad que ya está armada, que tiene los déficits, las ventajas que a los que llegan? Bueno, pues yo creo que se acoge, evidentemente hay ciertos programas de las administraciones, y un país como España tiene algunas cosas que existen en muy pocos lugares del mundo, que es que cuando tú te empadronas tienes derecho a salud y a educación. Eso no existe en casi ningún lugar. O sea que desde ese punto de vista el acogimiento que hay en España es bastante extraordinario, ¿no? Y no es que esté en la media, sino muy por arriba de la media. Después, en términos de vivienda, pues eso ya es otro cantar, ¿no? En términos de vivienda, pues la gente vive en condiciones de mucha precariedad y mucho hacinamiento, aunque de nuevo incomparablemente mejor que hace solo 30 años o que hace solo 50 años, porque yo recuerdo todavía cuando yo era estudiante de arquitectura en los años 80 que todavía muchas viviendas del centro de Madrid no tenían baños. O sea que tomando una perspectiva así un poco de largo plazo, las condiciones de la vivienda, incluso para la población inmigrante, son muy explotativas en términos económicos y muy precarias, pero materialmente son incomparables de lo que se ha tenido históricamente, y en términos globales, pues muy bien, ¿no? Como decía Jean-Claude esta mañana en la presentación del Foro de Vivienda de la UIA, que se ha presentado, y yo animo a todos los presentes a que de aquí a mayo va a haber este Foro Mundial de Vivienda en Madrid, donde se va a discutir precisamente sobre la accesibilidad a la vivienda, que es un gran problema global que ha empeorado muchísimo durante la pandemia. Entonces, bueno, yo creo que hay que distinguir el tema económico del tema físico, material, de cómo son esas viviendas y cuánta gente vive hacinada en esas viviendas, ¿no? Y después el acceso a los servicios y el empleo, digamos, ¿no? Que hay toda esa combinación de cosas, de lo que viene desde el Estado, de lo que uno se tiene que aprovisionar en el mercado pagando, y después de lo que uno obtiene a través de las redes de sociabilidad de paisanos del país que han venido antes, que esas redes, los inmigrantes cuando llegan porque otros han venido antes, y vienen siempre en general, o casi siempre, en un porcentaje muy alto,
vienen a gente que ya está, que les acoge, entonces esos apoyos personales de amigos y familias es una parte muy importante también, ¿no? Posiblemente la más importante, al menos al principio. ¿El futuro de las ciudades son siempre ciudades grandes? Vamos a ver. El problema que tenemos es que estamos construyendo un modelo, insisto, de áreas urbanizadas, ¿no? Seguramente yo creo que, y tiene mucho que ver con la coordinación y la organización de estos propios espacios, tendríamos que pensar cómo tiene que ser, digamos, una ciudad como puede ser el área funcional de Madrid, es decir, que excede casi en muchos momentos la comunidad, ¿no? Una ciudad como Madrid, que realmente son muchas ciudades en una, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que la gestión de Madrid, cuando hablábamos de los poderes públicos, ¿no? La gestionan desde un alcalde con sus concejales, y después tiene un concejal delegado de distrito con muy pocas funciones, que algunos de los distritos de Madrid excede con mucho las capitales de provincias españolas, que tienen toda una organización. Entonces, seguramente, yo creo que habrá que pensar, o forma parte de un poco de esta reconversión del modelo, reconvertir cómo tiene que ser esa forma de gobierno, ¿no? de una ciudad de ciudades, o darle un poco de vuelta a ese tema que yo creo que es muy importante. Porque, claro, ¿cómo gestionamos desde los 5 millones que vivimos en Madrid y en su área metropolitana, ¿no? Es muy complejo, desde un único, como hablaba Jaramillo, ¿no? Como esta idea del líder, ¿no? Que a veces a mí me asusta un poco cuando aparece ese liderazgo único, ¿no? Es complicado. No nos queda mucho tiempo, entonces sí que lo que tengáis en el tintero lo tenéis que contar ya. Fernando. Pues una reflexión sobre el tamaño y luego unos hitos de observación que yo creo que han sido fundamentales, que han marcado el antes y el después de cómo se perciben ahora las ciudades. Yo creo que en el tamaño, que creo que estaba invitado Carlos Moreno, el modelo de ciudad de 15 minutos se está aplicando mucho, y como comentabas, yo creo que las ciudades cada vez van a tener microciudades o subciudades, que de alguna manera en África se está haciendo mucho ahora, romper la dicotomía entre lo urbano y lo rural, lo urbano y lo rural, y crear modelos más integrales, periurbanos, que lo vinculan, ¿no? Por lo tanto, no condensar tanto, no fomentar tanto la densidad, sino hacer núcleos de cercanía dentro de un núcleo de ciudad. Yo creo que esto está funcionando. Pero hay dos tendencias que, pensando en la ciudad y lo que ha funcionado, siendo un poco optimista, creo que han sido fundamentales. Y yo que he observado mucho las ciudades, se aplican en todas las ciudades que lo están viviendo ahora, ¿no? En todas. Una de ellas, más con ciudades occidentales quizás, es reducir espacio al coche. La media de espacio que tiene el coche en la ciudad es en torno a un 70% del espacio público. Lo que llamaban Tanas Mockus la piel de la ciudad, el 70% era para el coche. Y esto todas las ciudades están reduciendo para crear más espacio para correr, para espacio público, para poder integrar y que la ciudadanía recupere ese espacio vital, porque antes no lo tenía. Curiosamente, todos los alcaldes, muchas ciudades que lo han hecho, desde el norte, le pasó Peñalosa en Bogotá, le está pasando en Barcelona, que hacen ese ejercicio, les penalizan las elecciones. Luego lo agradecen, pero la transición es difícil porque la mentalidad no está ahí. Pero ese proceso se está observando y se está ganando cada vez más espacio público para la convivencia, que es fundamental. Aplicado al sur global, segundo hito, con esto acabo, creo que todo el tema de los asentamientos informales que comentaba Inés, que es el gran problema de las ciudades del futuro, porque los niños están naciendo ahí, es en el momento en que se dejó de considerar una zona de asentamiento informal, por lo tanto que el Estado no entra, que es lo que hizo Medellín bien, dijo esto, no se ha de formalizar, se ha de actualizar, y empezó a integrarse sin la legalidad, sin la economía formal, a intentar gestionar la informalidad. Yo creo que este cambio de tuerca ha sido fundamental, y el upgrading de las favelas y de los centros informales, para poder empezar a crear soluciones, algunas a través de modelos de acupuntura urbana muy táctica, muy concreta, pero que han hecho unos cambios increíbles en el acceso a los baños, el acceso a zonas de juego, zonas de deportes, la iluminación, cuando estas favelas, estos asentamientos informales empezaron a participar en el proceso público, porque hasta ahora era lo que llamábamos la no ciudad, donde no llegaban los poderes públicos, y eso es lo que generó ese vacío. Yo creo que hay un campo de innovación muy, muy interesante. Dos ideas así un poco finales de lo que ha estado saliendo. Hay una de las iniciativas con las que trabaja UNICEF y desde hace mucho tiempo, y de las que creo que tienen más fuerza, que es la de Ciudades Amigas
de la infancia, que en España creo que son 300 y algo, o sea, es un número que es muy significativo, que no es tanto un sello de, no lo es, sino un proceso de ir mejorando y de ir aprendiendo de esas prácticas mutuas en aquellas que están focalizadas en los niños, niñas, ¿no? De ahí es amigas de la infancia, y liga un poco con la parte de acogimiento de lo que planteabas, Lola, pero de toda la infancia, también de la que llega desde fuera, y es quizá alzar esa voz ahí. La Declaración de los Derechos del Niño tiene 4 principios básicos, uno de ellos es el de la no discriminación. No se puede discriminar si es un menor, es un menor, y desde ahí hace falta actuar, y creo que nuestras ciudades tienen todavía un recorrido que hacer en cuanto a acogimiento de quienes vienen desde fuera, que seguramente pasa por algunas experiencias que ya hay de acogimiento familiar que son especialmente ricas y con un sentido muy, muy hondo, y no el de la discriminación o el de la estigmatización incluso, como se ha estado produciendo. El otro, hemos hablado sobre medio ambiente, salud, hemos hablado sobre participación, y sobre empleo, y es el de la protección social. Es decir, la protección social en España no es nada redistributiva, es muy poco, va avanzando algo hacia la redistribución. Es necesario, y ahí es donde las administraciones de proximidad, como las de las propias ciudades, tienen un rol muy significativo, pero hace falta dotarse de ello, hace falta la suficiencia presupuestaria para, de esos datos que tienen y que saben dónde está y de qué manera se puede acceder, poderlo dotar de las políticas y de los fondos suficientes para hacer una protección social desde lo municipal hacia la infancia como colectivo vulnerable en aquellos lugares donde lo es, que se focalice ahí y que tenga impacto efectivo en la desigualdad, que es de lo que estábamos hablando. ¿Algo más, Inés? Bueno, se han dicho muchas cosas. Yo creo que vamos a ver cambios en estructura física, ¿no? En estructura material y en el uso de los espacios urbanos. Por dónde van a ir y la extensión de esos cambios, pues todavía no sabemos, pero algunas pistas sí que tenemos, ¿no? Por ejemplo, decía antes, son cambios importantes en el transporte, que eso tendrá un impacto muy grande en niños, en adolescentes y también en las mujeres, en todo el mundo en general, pero habrá una reducción seguramente de los movimientos pendulares de la vivienda al empleo, y habrá un incremento de la movilidad más próxima en los barrios, en la medida en que una parte del trabajo pase a ser online. Y entonces eso yo creo que generará transformaciones físicas en lo que hoy es el espacio público, por ejemplo, en la distribución entre calzadas, aceras, etcétera, ¿no? Después tendrá que haber necesariamente también cambios en equipamientos, y para todo esto, sin duda, hará falta un importante liderazgo público. Y un liderazgo público que mire de una manera integrada en lo que es la materialización física de lo que son otros aspectos de tipo más social, ¿no? Como tú mencionabas, pero como eso se traslada a la construcción física y material. Y también creo que la participación y la contribución y la escucha de las personas, que ya lo estamos viendo, ¿no? Hay un cambio muy importante en esto, y que creo que se tendrá que formalizar más, institucionalizar más estos procesos participativos como parte integrante de todo el proceso de planeamiento. Isabel. Pues un poco resumiendo también, y para no repetirme, yo creo que hay 2 puntos que yo creo que son fundamentales, ¿no? Que es el tema de crecimiento, vamos a disponer de menos recursos, y no tiene por qué ser, lo digo como algo negativo, sino habrá que, y hay otro segundo punto muy importante, que es el tema de la redistribución, ¿no? Porque cuando se reducen los recursos, pues seguramente los más vulnerables son los más afectados, salvo que realmente planteemos una ciudad para todos, que implicarán cambios físicos, que implica un modelo político potente, fuerte,
Y que desde luego, y claro, yo lo llevo al terreno que me interesa, es fundamental la planificación, ¿no? Y el planeamiento como una herramienta que puede contribuir a, desde una visión integral, bueno, pues que los gestores públicos puedan, pueda regularse y controlar un poco, digamos, estas desigualdades que aparecen, ¿no? Reequilibrar todo el actual modelo, ¿no? Que es muy desequilibrante, ¿no? Y desequilibrador. Menuda tarea, ¿eh? Menuda tarea, la cantidad de cosas que han salido aquí y las que no han salido, porque no hemos mencionado cambio climático y ciudad, no hemos mencionado personas mayores y ciudad, es decir, hay un montón de factores que están relacionados con el lugar donde habitamos y que tenemos que construir entre todos. Y entonces esta conversación pues continuará el año que viene en otras sesiones, esperemos, y bueno, no puedo menos que agradeceros este rato que habéis estado aquí compartiendo vuestras ideas con nosotros, con el país y con la Fundación La Caixa. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros también. Bueno, pues mientras os levantáis yo me despido también de toda la gente que nos ha seguido. Voy a hacer la cosa de coger el escenario, lo hago mío, y simplemente también para daros las gracias de nuevo y despedirme también de todos los que habéis seguido este debate a través de delpaís.com. Ya sabéis que queda alojado en nuestro canal de YouTube, con lo cual lo podéis revisitar. Y volveremos pronto. Gracias de nuevo a La Caixa por colaborar con El País en organizar este acto aquí en la Fundación y hasta la próxima.